Jesús. Bueno, todos sabemos que este es un evento espiritual que realizamos en vivo ahora, cada primer sábado de cada mes en nuestra casa iglesia. Bueno, y debido a la situación que vive el país y el mundo, ahora lo hemos adaptado para vivirlo en casa, solo o con su familia. Sería bonito que usted pudiese invitar también allí al resto de la familia a ver este video y a compartir y a experimentar lo que le vamos a proponer de aquí en adelante. Bueno, el tema de hoy es el perdón. Perdonar. Qué importante es perdonar. Es la acción de reaccionar ante un daño que nos han hecho, que implica olvidar la injusticia que nos ha sucedido, pero por encima de todo implica una renuncia a la venganza y el rencor, donde la persona, a pesar de todo, busca lo mejor para el otro. Es lindo perdonar, ¿cierto? Hoy en día el perdón ha dejado de ser un asunto personal y es el centro de actos y manifestaciones a favor de grupos y comunidades, y tiene una connotación política, fíjese. También es tema relevante en países que buscan una salida a sus conflictos. Es bien frecuente que veamos a personeros de gobiernos, de países, pidiendo perdón, buscando la reconciliación. El poeta Khalil Gibran dice que los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes. Bueno, debo decir que a mi lado está mi esposa Elena. Hola. Y vivimos permanentemente este sentimiento de amor, de perdón, de comprensión el uno por el otro. Dice otro autor: solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de perdonar. Un ser vil no perdona nunca porque no está en su naturaleza. Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más. Asegura irónicamente Oscar Wilde, ese gran conocedor del ser humano. Puedo perdonar, pero no olvidar. Es solo otra forma de decir no puedo, perdona. Así lo dice Henry Ward Beecher. Perdonar es no tener demasiado en cuenta las limitaciones y defectos del otro, no tomarlas demasiado en serio, sino quitarles importancia con buen humor, diciendo: sé que tú no, esto es problemas de la tecnología, donde nos estaban llamando por teléfono. Y estábamos revisando algunas frases dichas por escritores, intelectuales, personas importantes, como por ejemplo Mahatma Gandhi, que nos dice, el alma grande de la India: el débil no puede perdonar, el perdón es un atributo de los fuertes. Y aquí hay un bello pensamiento de Honorato de Balzac. Él dijo con respecto al perdón humano: el corazón de una madre es un abismo profundo, en cuyo fondo siempre se encuentra el perdón. Finalmente, el perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Esta es una linda imagen del gran escritor de las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain. En definitiva, el perdón es un asunto de naturaleza ética y moral, estrechamente vinculado a dimensiones de tipo religioso y espiritual. Tiene una relación directa con la sanación. En el momento en que perdonamos, sanamos no solo la mente y el espíritu, sino también el cuerpo.
Cuando nuestro corazón está libre del rencor o resentimiento, estamos limpios, libres y sanos. Para algunos religiosos se relaciona con el agradecimiento a Dios. Se cuenta de dos reos que, acusados injustamente, se encontraron luego de ser liberados tras años de prisión y maltrato. Era injusta la condena que habían pasado. Uno de ellos le preguntó a su amigo si había perdonado a quienes lo mantuvieron preso, y el otro le respondió: no, ¿cómo podría? Si lo que hicieron es imperdonable. Y el primero, que era más sabio, le replicó: entonces todavía estás prisionero. Eso es lo que quería compartir para iniciar el taller de hoy, amigos de Jesús, sobre el perdón. Y ahora entonces, me imagino que todos tienen su material, ¿no es cierto? El lápiz, el grafito, el cuchillo que les encargamos, la goma de borrar y unas motitas de algodón, más la hoja de dibujo. Entonces aquí con Elena vamos a trabajar y ustedes en casa siguiendo las instrucciones que a continuación les voy a dar. En primer lugar, vamos a dibujar sobre esta hoja de dibujo. Pueden hacerlo en forma vertical o apaisada, como ustedes gusten. Yo lo voy a hacer vertical. Van a dibujar con el lápiz grafito, obviamente, un lindo ramo de margaritas. Es muy fácil dibujar una margarita porque se hace un círculo y los pétalos, ¿no es cierto? Muchas veces seguramente lo hemos hecho desde niño. Así es que se trata de dibujar con líneas, solamente lineal, esbozar este ramo de margaritas. Vamos a hacerlo y ya con la cámara les voy a mostrar un poquito cómo podemos hacerlo nosotros. Vamos a poner aquí para que se vea ahí. Ahí está. Sugiero que sean grandecitas las margaritas, sean bien grandes. Ocupen toda la hoja. Yo aquí hice 3 margaritas. Voy a poner una más chiquitita. No sé si se nota el dibujo, como las hice. Elena está marcando más su lápiz, es mejor el lápiz. ¿Sí? ¿Cuántas? Las que ustedes gusten. Bien, la segunda parte de esto, vamos a tomar el cuchillo y el lápiz y vamos a sacar polvo de grafito, ¿no es cierto? Y vamos a ensuciar toda la hoja con ese polvo de grafito. Aquí, así, que no se rompa la punta, sino que espolvorear. Ya, ahí, espolvorear por toda la página grafito. Por eso tenía que ser un lápiz de mina. La chica. ¿Sí? Tiene que ser bastante
bastante polvillo. Hacer uno solo. Tiene que ser toda la hoja. ¿Cómo vamos a cubrir la hoja? Muy simple. Con el algodón, entonces le vamos a pasar encima, arrastrar el polvillo. Después puedes seguir poniendo más polvillo. Ahí arrastra toda la página. Eso, que quede gris, que quede gris. Aprieta, apretar, eso ahí. Se tiene que ensuciar todo. No alcanza. No, tiene que poner más polvillo entonces, mucho más. Tiene que... Y se acaba luego la punta. Sí. Ya, ensucia el papel. Claro. Ahí. Más, tiene que ser más todavía. A ver, le voy a ayudar aquí a Elena para que quede bien lo más ennegrecido posible, ¿eh? Esa es la idea, que quede bien ennegrecido. Ahí está saliendo harto grafito. Ya. Bien, por ahí va, muy bien. Y ahora sí. Es... Quedó como humo. Eso que va quedando, que sobra, no entiendo. Convídame a mí lo que sobra. Permiso. Sí, ahí, ya. Ya, ahí. Para poder trabajar yo también un poquito, a ver. Ahí tú me ayudas con la cámara. Mis flores. Yo hice unas flores grandes, pero falta más grafito. Habría que tener este polvillito de antes, ¿eh? Mucho. Es harto trabajo eso, así, para ensuciar.
Cuando niños lo hacíamos con papel también en vez de un algodón. Y los dedos también sirven para pasar sobre... Ahí. Eso, el problema es que esos rayan después cuando cae una punta. Tiene que ser polvillo nomás, nada más. Ya. Y ahora entonces... es importante que quede bien oscurito, ¿eh? Por el efecto que queremos dar después. Ya. Bueno, después se puede, con más tiempo, hacer mejor esto, ¿no es cierto? Pero ya tienen la idea de lo que se trata. Bien. Un poquito más. Ya. Y ahora viene la siguiente parte, más entretenido, que es dibujar, pero con la goma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a borrar los pétalos, el gris que quedó en los pétalos. Y entonces van a quedar los pétalos claritos, así. Ahí tengo un pétalo. Se fijan que estamos ahora dibujando con la goma. Qué curioso, porque siempre dibujamos con el lápiz y borramos con la goma, pero ahora estamos dibujando con la goma. Mire que queda bonito. ¿Se fija? ¿Sí? Aquí otra florcita. Vamos a hacer otra acá. Ya. Ahí. Después podemos hacerle unos palitos ahí. Algo ahí ya. Soplamos. ¿Se nota o no? Qué lindo. Y le hacemos algún detallito acá, ¿no es cierto? Para que, no sé, algo bonito ahí. Al centro a lo mejor. Para darle más. Ahí, así. Ya, a ver, hágalo usted, lo suyo. Qué bonito. Sí, da un bonito efecto. Y esas florcitas chicas también, Son como chicas. chiquititas, claro, ahí un detallito nomás, poquito. Y después con el lápiz puede hacer algo más.
quedó muy bonito, Elena. Qué bonito. Qué bonito. Hermoso. Vamos a mostrar entonces nuestros trabajos ahí. Está lindo. Ay, Se ve muy bien. Y este, el mío. Ahí, ya. Después ustedes nos mandan la fotografía, ¿no es cierto?, de sus dibujos hermosos que han hecho. Fotografíen ustedes y lo envían. Bueno, debo decirles que así como borraron con una goma el gris de sus flores, el Señor borró con su sangre todos sus pecados. No lo olviden, Jesucristo limpió con su sacrificio todas sus faltas, todas sus culpas. Que Dios les bendiga. Y ahora tenemos algo especial para terminar, la palabra de Dios, que la compartirá nuestra maestra Elena Montaner. ay. Bueno, ya lo saludé. Me corresponde el tema de hoy, que se llama Perdonado por Dios. Les voy a contar que cuando empecé a desarrollar este tema, lo primero que tuve claro en mí es que antes de aceptar a Cristo vivía en una especie de nebulosa con respecto a mis actos y a mis pensamientos, y no sentía paz en mi vida. Esto significa que vivía esclava del pecado. Sí, es una palabra dura la palabra pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión voluntaria y con conocimiento de un precepto moral o religioso. En teología moral se lo considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo o que falta a lo que es debido. Así que, bueno, les puedo decir que antes de aceptar a Cristo en mi corazón, yo vivía de esa manera. También me hizo pensar en que la gente en general evita siquiera decir la palabra pecado. No les gusta la palabra pecado. Yo viví ese sentir que tiene la gente. Creo que rechazar la palabra pecado es la primera evidencia de la esclavitud en que se vive antes de convertirse a Jesucristo. Es una especie de temor a la libertad, porque es muy limitada la comprensión de este concepto. Al mismo tiempo, y esto es una paradoja, sentir que se vive en libertad, pecando, haciendo actos malos. Uno dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, dice. Entonces, es una paradoja porque al mismo tiempo que se vive de esa manera, se experimenta en el fondo miedo, temor a morir, porque no se sabe qué pasará después. Eso no es vivir en libertad. O sea, pasarlo bien, pero en el fondo de sí mismo, tener un sentimiento de pena, de tristeza, a veces de odio o de miedo, eso no es vivir en libertad. En cambio, una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, empezamos a experimentar un cambio. Es un cambio profundo y gradual. Es un cambio que debemos aprender a experimentar. No estamos acostumbrados a vivir en una real libertad. Se trata de libertad en Cristo Jesús, porque Él nos rescata del pecado. Es el único que puede hacerlo. Esta libertad Él la compra para nosotros. Paga con su sangre en la cruz esta libertad otorgada como gracia a nosotros. Esta libertad no es comprensible para la gente que es no creyente
o incluso puede que tampoco para muchos creyentes. Eso requiere un poco de educarse espiritualmente. O sea, no es fácil comprender la libertad en Cristo, porque las personas tienen la tendencia a decir, si yo acepto a Jesucristo, voy a perder la libertad que tengo, porque voy a tener que empezar a cuidarme, a pensar que esto no lo puedo hacer, que esto sí, que esto no. Pero no se trata de eso, la libertad en Cristo, porque no somos nosotros los que estamos diciendo que tenemos que cambiarnos. No somos nosotros. Es Cristo que nos transforma. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Una vez libres en Cristo, dejamos de experimentar culpa y miedo. Especialmente dejamos de tener miedo a morir, porque ya sabemos que el día que partamos estaremos con Él en gloriosas dimensiones celestiales. Por ejemplo, en este momento que estamos viviendo la pandemia, tenemos miedo a contagiarnos, ¿verdad? Todos nos estamos cuidando. Yo tengo a Cristo en mi corazón, no tengo miedo a morir. Sin embargo, vivo una libertad en Cristo responsable. Me debo cuidar. ¿Por qué me debo cuidar? No solo por mí misma, sino para cuidar también a los que me rodean, para no contagiarlos. Entonces, eso es vivir una libertad responsable. Una manera de aprender sobre la libertad en Cristo es intentar comprender el perdón de Dios. Porque la única manera de experimentar la libertad en Cristo es ser perdonado por Dios. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz. Veamos primero qué significa el perdón de Dios. Es una virtud que no es resultado de un esfuerzo personal y sin embargo se puede disfrutar durante toda la vida, después de la conversión a Cristo. Quizás más que una virtud es un beneficio, pero es algo de lo que dispone en su conciencia y que le hace libre y muy diferente en su actitud con respecto a otras personas. El perdón de Dios también es un regalo que recibió en la cruz por Jesucristo, el Hijo de Dios, gratuitamente, sin necesidad de hacer obra alguna. Toda la obra y mérito la tiene Jesús, que murió por los pecadores. Sin embargo, para alcanzar este regalo, es necesario reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de actuar mal y ofender a Dios. No hay que olvidar, cada vez que nos portamos mal, estamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué lo estamos ofendiendo? Porque estamos desobedeciendo a Dios. Es como Adán y Eva, que desobedecieron a Dios en el paraíso y por lo tanto fueron echados de Él, es decir, fueron apartados de Dios. Ser pecador es no hacer caso de las instrucciones que Dios nos da para vivir una vida buena, es decir, ser desobediente a Dios. Esas instrucciones están en la palabra de Dios. Por eso es bueno leer la Biblia, pedir ayuda si no la entiende, escuchar prédicas, en lo posible congregarse con personas creyentes y participar en actividades cristianas espirituales. Esto es para todo tipo de personas, no vayan a pensar ustedes que es solo para personas convertidas cristianas. Es decir, una persona que todavía no acepta a Cristo en su corazón, perfectamente puede entrar a una iglesia, puede escuchar una prédica en la televisión, puede escuchar una prédica en YouTube, puede leer la Biblia y de esa manera empezar a conocer la palabra de Dios, que es su pensamiento. Si usted tiene una Biblia, examine en el Antiguo Testamento al profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es una promesa que las personas debieran tener presente para pensar que son merecedoras del perdón de Dios, porque es indudable que Dios desea perdonarnos. Muchas personas piensan, me porto tan mal y por eso no creo merecer el perdón de Dios. Otros piensan, en esta vida haré lo que yo quiera, total al final igual Dios me perdonará. Otros dicen, hago lo que quiero, no creo en la existencia de Dios y después de esta vida no hay otra. Así dice la gente, ¿eh? Bueno, así también lo decía yo, antes de conocer al Señor Jesucristo. Ellos pueden pensar como lo deseen, pero no tienen cómo argumentar su pensamiento. Quiero decirles a todos ellos que Dios es fiel
incluso a sí mismo, y que cumple sus promesas. Y cuando Dios dice por medio del profeta Isaías que si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, no podemos dudar que así será, pero existe una condición. Si hacemos esto, existe una condición, disculpen. Hay que reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de actuar mal y ofender a Dios y volvernos a Dios, es decir, desarrollar la fe. Si hacemos esto, arrepentirnos y volvernos a Él y solicitar su perdón, podremos disfrutar plenamente del perdón de Dios. Ya no necesitaremos sentirnos culpables y vivir martirizándonos por nuestras maldades. Cuando somos perdonados por Dios, entre los muchos beneficios que Él otorga, se logran los siguientes. Vamos a nombrar solamente dos. Libertad del pecado. En Gálatas 5:1 el Señor nos dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Este yugo de esclavitud es el yugo del pecado. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos hace libres. No se trata de que ahora podamos hacer lo que queramos. Se trata de seguir las instrucciones divinas para vivir en esta libertad. Se trata de que ahora ya no somos esclavos del pecado porque Dios ya nos lavó de todo pecado en la cruz del Calvario, en Jesucristo nuestro Salvador. Es entonces nuestra tarea constante cuidarnos de no pecar, y si lo hacemos nuevamente, de inmediato pedir perdón al Señor y Él en su infinita misericordia nos limpia. También en Gálatas 5:13, San Pablo nos dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Así que es una libertad controlada. ¿Controlada por quién? Por nosotros mismos. Segundo, reconciliación con Dios. Ese es el otro beneficio que obtenemos. Cuando cometemos una falta hacia una persona, la única forma de una real reconciliación es pedirle perdón por lo que le hicimos. Si cometemos un acto de desobediencia al Señor, de inmediato queremos reconciliarnos con Él. Dios no se enoja como si lo hiciese una persona y está siempre dispuesto a perdonar cuando le desobedecemos. ¿Y qué es la reconciliación? Podemos decir que es la reconstitución de una relación rota. Por ejemplo, si mentimos, estamos faltando gravemente al Señor. Si no nos arrepentimos y no pedimos perdón, estaríamos asociándonos al padre de la mentira, que es Satanás. Eso es terrible, ¿no? Es terrible. Eso es franca rebeldía. O sea, si yo doy una mentira, ahora enseguida doy una mentira, en este mismo instante me estoy separando de Dios yo. Él no se separa de mí, soy yo la que me separo de Él, si miento. Y me asocio al padre de la mentira. Esto es delicado. Entonces, por lógica, estamos rompiendo nuestra relación con Dios. Por eso, debemos reflexionar y arrepentirnos de verdad y pedir perdón al Señor. Él nos limpia de inmediato, porque lo único que quiere es sacarnos del pecado siempre. Así se restaura la relación, nos reconciliamos con Él. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿No es maravilloso esto, que Él quiera restaurar la relación? Cuando uno dice, yo amo a Dios, en realidad es porque Él nos amó primero a nosotros. Y Él lo está demostrando con el deseo que Él tiene de reconciliar a nuestra relación con Él. Él quiere restaurar la relación. El Señor en su palabra nos da la prueba evidente de su deseo de acercarnos a Él y restaurar la relación. Por eso, cuando las personas que no son cercanas a Dios se sienten afligidas por incertidumbre, tristes y que no saben qué hacer cuando tienen problemas, es bueno que se acuerden que Dios quiere salvarlos y sanarlos, perdonándoles todos sus pecados y dándoles la salvación por medio de Cristo Jesús.
En Colosenses 1, 21 al 22 nos dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, o sea, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es muy fuerte esto. Nosotros nos arrepentimos frente a Él, lo aceptamos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona, nos sana. ¿Por qué? Porque ya lo hizo en la cruz. Eso se valida cuando nosotros nos arrepentimos. Aquí podemos ver entonces la infinita misericordia de Dios. Aun si nos alejamos de Él, está presto a perdonarnos, a lavarnos con su sangre preciosa y liberarnos, reconciliarnos. Es así su amor eterno. Dos conclusiones. Primero, toda persona tiene derecho al perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Lo único que tiene que hacer la persona es acercarse al Señor, pedirle perdón con verdadero arrepentimiento y aceptarlo en su corazón. Así será salvo, liberado del pecado y reconciliado para una relación eterna con Dios. Y segunda conclusión, no olvidarnos que Dios siempre cumple sus promesas. Esto tenerlo presente. Especialmente digo esto a las personas que están lejos de Dios, porque piensan que no merecen una relación con Él. Dios promete el perdón, la salvación y la reconciliación. La persona puede buscar ayuda espiritual para dar este gran paso, y su vida se transformará gradualmente y terminarán los miedos y las culpas. Muy bien, ¿qué les parece? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, infinitas gracias por la salvación en primer lugar. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor, por todos nosotros. Amado Dios, te damos gracias, tantas gracias porque tú quieres, Señor, perdonar. Tú quieres sanarnos. Te damos gracias porque tú quieres restaurar esa relación que alguna vez se perdió. Y en otros casos, Señor, tú estás dispuesto a establecer una relación con aquellos que todavía no te aceptan. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias al Señor por su palabra. Gracias a Elena por acompañarnos en este Amigos de Jesús. Y a ustedes por estar allí presentes. Esperamos que les haya agradado este encuentro. Y nos volvemos a encontrar entonces el primer sábado del próximo mes. Que el Señor les bendiga. Chao. 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 Chao, chao.